Muy buenas noches, bienvenidos a todos al Colegio Médico. Hoy tenemos una cita muy importante, queridos colegas. El día de hoy, junto a toda nuestra población, vamos a iniciar una de las grandes fases que tenemos, que es la capacitación. La unidad académica del Colegio Médico de Santa Cruz de la Sierra va a dar inicio a la segunda semana, el módulo 1 de la actualización clínica en atención primaria. Hoy nos convoca un tema vital y muy importante para la salud materna. Estamos hablando de la salud materno-fetal porque cada parto seguro es una vida que cambia. Añadimos también que cada decisión clínica oportuna hace la diferencia entre la complicación y la prevención. Saludos a todos aquellos que están en las provincias. Es momento de recibir a uno de los disertantes. Estamos hablando que vamos a abrir esta jornada. Tenemos el honor de recibir al doctor Jorge Gumucio Quiroga. Fuerte los aplausos. Quien abordará la atención del parto eutóxico. El doctor Gumucio nos estará actualizando sobre los 3 pilares claves según la evidencia actual. El diagnóstico del trabajo de parto ya no es solamente una dilatación y una dinámica, también es lo más importante, aparte del dúo que estamos escuchando, el criterio de la internación, la atención del alumbramiento. Doctor Gumucio, muy buenas noches. Bueno, gracias, buenas noches. Bueno, para empezar estos módulos de capacitación, vamos a hablar un poco lo que es el parto, ¿no? Primero, para empezar, es comentarles que el trabajo de parto es un proceso por el cual es difícil de predecir, es bien volátil. Es más, hay muchos comentarios que comentan o que orientan a decir que el canal del parto son esas 3 pulgadas más peligrosas que atraviesa el ser humano antes de venir a la vida, donde se ponen en riesgo tanto la vida de la madre como la del recién nacido, ¿no? Empecemos, por favor. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Entonces vamos a ver atención del parto eutóxico, el diagnóstico del trabajo de parto, criterios de internación y a su vez atención del alumbramiento. Como definición, el parto es el proceso fisiológico mediante el cual se produce la expulsión del feto, la placenta, las membranas ovulares a través del canal vaginal, sin intervención instrumental ni complicaciones tanto maternas ni fetales. ¿Cuáles son sus características? Debe de ser un embarazo único, debe venir en presentación cefálica, una edad gestacional entre las semana 37 y 42 semanas, calculados mediante una fecha última menstruación confiable y una ecografía precoz. Debe tener una evolución fisiológica y debe de terminar mediante la expulsión por vía vaginal. La atención moderna del parto se basa en un principio de máxima vigilancia y mínima intervención, ¿no? Anteriormente se trataba de acelerar el proceso del trabajo de parto mediante intervenciones tocoquirúrgicas o utilización de medicamentos, lo cual ha sido ya relegado y más que todo el obstetra debe de dedicarse a la vigilancia tanto del parto e identificar si es que está saliendo del límite normal. En cuanto a la fisiología del trabajo de parto, en la fisiología intervienen tanto factores fetales, maternos y placentarios. En cuanto a los factores fetales, es la activación del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, con un aumento del cortisol fetal, lo cual estimula a su vez la liberación de prostaglandinas a través de la placenta. Producción de estas prostaglandinas intervienen directamente sobre la musculatura uterina, el cual ya desde la semana 36 va aumentando los receptores de oxitocina. Así ves, aumenta también su sensibilidad. El resultado de todo esto llevará a que las contracciones uterinas sean coordinadas y capaces de modificar el cuello. Las contracciones aisladas no son suficientes, o sea, el trabajo de parto comienza cuando empieza la actividad uterina y hay modificaciones cervicales. El diagnóstico del
Trabajo de parto, como definición tenemos que son contracciones uterinas regulares, cambios cervicales progresivos, tanto dilatación y borramiento, y descenso de la presentación. El punto clave es que no existe un trabajo de parto si no hay modificaciones cervicales, ¿no? Un error frecuente que se comete a veces en los servicios de emergencia es cuando la paciente acude por presencia de dolor. Se dice básicamente que las contracciones dolorosas empiezan cuando las contracciones atraviesan la línea de Polailón, que son más o menos después de las 20 unidades, o sea, prácticamente si uno palpa la contracción y a la paciente no le produce dolor, todavía no estamos en un trabajo de parto, ¿no? Entonces, ya cuando ya son dolorosas, recién está la paciente en un trabajo de parto activo. Es así que debe de cumplir una tríada, la tríada característica que se viene repitiendo, como les dije, son contracciones regulares, dolorosas, cuello uterino con borramiento, dilatación y presentación fetal con un descenso progresivo. En el diagnóstico diferencial puede evidenciarse un falso trabajo de parto, el cual se va a caracterizar porque tiene contracciones que son irregulares, no aumentan de intensidad progresivamente o mejoran con cambios de posición o la paciente al tener un reposo adecuado, y no se evidencian cambios cervicales. Ahora, fases del trabajo de parto. El trabajo de parto prácticamente tiene dos fases, una fase latente o fase, una fase activa y una fase, la verdad, o sea, la fase latente tiene otro sinónimo, ¿no? Pero la fase latente, ¿de dónde a dónde empieza? En realidad empieza desde que la paciente comienza a quejarse de dolores y llega a una dilatación de 4 a 5 centímetros en las primigestas y una dilatación de 3 a 4 en las multíparas. La fase activa empieza prácticamente una vez terminada la fase latente y termina con la expulsión del feto. La fase activa a su vez tiene 3 fases, una fase de aceleración rápida, una meseta y una fase de desaceleración que prácticamente es entre la dilatación 9 a 10, es una fase lenta que generalmente puede durar entre 1 a 2 horas, es una fase donde también a veces el obstetra o el médico que está atendiendo el parto procura acelerarlo el proceso, prácticamente las contracciones son más dolorosas, la dilatación cervical es lo más doloroso, entonces uno comete el error de producir dilatación o tratar de dilatar, acelerar este proceso, ¿no? Pero prácticamente debe de ser lento, como dice el nombre, es una fase de desaceleración. Prácticamente en esta fase es donde se produce la rotación de la presentación. Si aceleramos, a veces la rotación no llega a ser completa, donde el occipucio no se pone en contacto con la sínfisis del pubis, que es lo que protege cuando se desprende la cabecita, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de evaluar en una paciente en trabajo de parto? Debemos de empezar con el interrogatorio, la edad gestacional, como les dije, mediante gestogramas, que la paciente esté segura de la fecha de su última menstruación, que tenga una ecografía precoz. ¿Qué es una ecografía precoz? Una ecografía precoz es toda ecografía que presenta a la paciente antes de las 20 semanas. El margen de error de esa ecografía oscila entre 7 a 10 días. Una ecografía tardía son todas las que se haga la paciente después de las 20 semanas. Entonces, una paciente que viene con una ecografía actual, con una gestación de 37, ese margen de error de esa ecografía puede ser hasta 21 días. Si viene con semana 37 por la ecografía, puede tener 40, como puede tener 34 semanas. Una ecografía precoz, el margen de error siendo prácticamente una semana. Si viene con una de 35 y han pasado 22, entonces prácticamente tendría 37, su margen de error máximo 38, mínimo 36. Después debe valorarse las contracciones, como les mencioné, las contracciones si ya son perceptibles mediante la palpación y son dolorosas, ya atraviesan la línea de Polailón, entonces la paciente ya tiene una dinámica favorable. Hay que valorar los movimientos fetales, ver la integridad de las membranas ovulares, si hay la presencia o no de sangrado, y si tuviera factores de riesgo, como cesárea anterior, por ejemplo.
En cuanto al examen físico, se debe valorar los signos vitales más importantes, que serían presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura. Esto con el afán de identificar precozmente estados inducidos de hipertensión inducida por el embarazo, o infecciones o hemorragias, ¿no? También se debe realizar la evaluación obstétrica mediante las maniobras de Leopold, como les mencioné, el registro de la dinámica uterina, la frecuencia cardíaca y el tacto vaginal, que es importante para determinar si la paciente ya está en trabajo de parto mediante la dilatación o el borramiento. ¿Cuáles son los criterios de internación? La paciente debe de internarse una vez que esté en la fase activa del trabajo de parto, con 4 a 5 centímetros de dilatación, o es que presentara pérdida de líquido, o sea, una ruptura prematura de membranas, o complicaciones que contemplan riesgo durante el parto, como hipertensión inducida por el embarazo, retraso del crecimiento, diabetes gestacional o antecedentes de cesárea. Prácticamente una paciente con antecedentes de cesárea debe ser atendida solo en segundo nivel, ya que, como se les mencionó anteriormente, el parto no es predecible, ¿no? Igual hasta para los obstetras puede requerir de nuevo otra intervención quirúrgica. Un monitoreo fetal no satisfactorio, en el cual requiere un cuidado más sofisticado o más aporte del pediatra en caso de sufrimiento fetal, ¿no? La vigilancia intraparto. La vigilancia intraparto se caracteriza o tiene sus puntales en cuanto a la vigilancia materna, la vigilancia fetal. La vigilancia materna, cada 4 horas, registro de presión arterial, temperatura y frecuencia cardíaca. En cuanto a la vigilancia fetal, auscultación intermitente de la frecuencia cardíaca fetal. Si se cuenta con monitoreo, si es que requeriría la paciente, se debe realizar un monitoreo fetal. Todo esto con el afán de identificar, como se les mencionó, distocias, hipoxia fetal, infección o hemorragias. El partograma es un instrumento que utilizamos bastante los obstetras para identificar tanto y registrar tanto la dilatación, el descenso, las contracciones, frecuencia cardíaca y los signos vitales. ¿Qué es lo que nos aporta el partograma? Es la identificación de factores que ponen en riesgo la morbimortalidad tanto materna o fetal, y así cambiar la conducta de acuerdo a los hallazgos que presente la paciente. El segundo periodo del parto inicia con la dilatación y el borramiento completo, termina con el nacimiento del bebé. Prácticamente tiene siete fases. La primera fase, que sería que la presentación se presenta acomodación de la presentación a nivel del estrecho superior, después viene el descenso, rotación interna, extensión, restitución, rotación externa y expulsión. Entonces, en la última fase activa, que se les mencionó anteriormente, en la fase de desaceleración, que prácticamente dura 1 hora, 2 horas, es donde se produce la rotación de la presentación, donde termina prácticamente de acomodarse la presentación para luego expulse. Es un periodo que a veces es donde nos aceleramos tratando de colocar oxitocina o realizar dilatación digital, ¿no? En cuanto a la expulsión, los principios actuales están a favor de la libertad de posición, que la madre o la embarazada opte la posición más adecuada para el momento del expulsivo. Los pujos tienen que ser espontáneos, la protección perineal mediante compresas y la vigilancia fetal. No se recomienda ni episiotomía, ni Cristeler o pujos dirigidos. Prácticamente la episiotomía, si es que la paciente va a ser susceptible a un desgarro de 2º grado, se prefiere reparar el desgarro antes de realizar una episiotomía, ¿no? Entonces, la finalidad de una episiotomía prácticamente si es que el parto pueda tener un desgarro grado 3, un grado 4 o un desgarro con dirección a la región anal, ¿no? Entonces, prácticamente se limita
en caso de que fuera estas situaciones, ¿no? En cuanto al alumbramiento, que es el tercer periodo del parto, el periodo de duración es de 30 minutos. El riesgo principal es la hemorragia postparto. Los mecanismos de trabajo, digo, de alumbramiento, tenemos dos, el Baudelot-Schulze y Baudelot-Duncan. El Schulze, que es el 80%, Duncan 20%. Generalmente el Schulze empieza por el desprendimiento a nivel central, el Duncan a nivel periférico. Las diferencias, generalmente el sangrado es después de la expulsión en el Schulze y el sangrado es antes de la expulsión de la placenta, ya que empieza de un lado marginal. En cuanto a los signos de desprendimiento, hay signos de desprendimiento, signos de descenso y signos de expulsión. Hay literaturas que no recomiendan esperar o identificar estos signos, ya que conllevan a que la paciente pueda presentar un sangrado. Prácticamente, actualmente se lleva al manejo dirigido o activo del alumbramiento mediante la administración de uterotónicos, tracción controlada del cordón y masaje uterino. Los beneficios: reducir la hemorragia postparto, ¿no? Disminuir el riesgo de atonía uterina y reducir el uso de transfusiones. La revisión sistemática posterior, tanto de la placenta, no es que nos vamos a identificar el número exacto de los cotiledones, pero sí la integridad, que estén sanos, que no estén con soluciones de continuidad o incompletos. Valorar el canal del parto, tanto el cérvix, la vagina, el periné, en búsqueda de desgarros. El hallazgo de, como se les mencionó, de tanto de la placenta y de las membranas para que no haya restos. ¿Cuál es la utilidad de la identificación? Es identificar las 4 T's, alteraciones que conllevan a hemorragias postparto, alteraciones del tono 80%, traumas, tanto en vagina, desgarros o retención de tejidos o alteraciones de la trombina. Alteraciones de la trombina está más o menos a una proporción del 2% de las causas de hemorragia. El 80% es por alteración del tono, ¿no? Entonces hay que evaluar el sangrado, el tono, presión arterial, frecuencia cardíaca y estado neurológico de la paciente, todo con la finalidad de evitar la hemorragia postparto. Como conclusión, el diagnóstico del trabajo de parto, como se les mencionó, tiene que tener contracciones dolorosas, tiene que tener modificaciones cervicales y debe tener, como dije, trabajo de parto se define como contracciones, cambios cervicales, ¿no? La atención del parto debe centrarse en respetar la fisiología del nacimiento, garantizando la vigilancia y continuidad y evitando intervenciones innecesarias. Los criterios de internación, prácticamente cuando la dilatación y el borramiento estén más de 5, el 50% de borramiento y mayor a 5 centímetros de dilatación, ¿no? No hay que olvidarse, el ingreso debe realizarse preferentemente en la fase activa. El partograma es la principal herramienta en el seguimiento del trabajo de parto y el manejo activo del alumbramiento es la estrategia efectiva para evitar la hemorragia postparto. La vigilancia de las primeras 2 horas del postparto es tan importante como la atención del recién nacido, ya que conlleva mucho riesgo de hemorragia, ¿no?, para la paciente. La medicina es la ciencia de incertidumbre y un arte de probabilidad. William Osler, ¿no? Eso sería como la fase final, la frase, y para terminar la charla. Gracias. ¿Preguntas? Muchísimas gracias. Es importante recalcar al doctor Gumucio que nos ha quedado claro que menos intervención, más vigilancia es la nueva norma para los partos eutóxicos. Tenemos preguntas. Agradecemos esta oportunidad de la capacitación. Damos un saludo muy cariñoso, un abrazo a las provincias que nos están siguiendo,
Actualmente, si tenemos alguna inquietud, podemos aprovechar ahora que está el doctor con nosotros. ¿Alguna pregunta que tengamos a nivel virtual? Queda muy claro entonces. Muchísimas gracias, doctor. Fuerte los aplausos. Le damos un querido presente de parte de la doctora Tita Chalar. No, solamente darles las buenas noches y bienvenidos a este segundo módulo. Muy agradecidos por su presencia. La verdad que vemos que el interés aumenta y eso es muy bueno porque el esfuerzo que hace su colegio médico es precisamente a través de esto, la capacitación y que ustedes sigan siendo mejores colegas y mejor preparación. Ahora vamos a invitarle a la doctora de la tercera. Muchísimas gracias, doctora, por estas palabras. Es importante la impulsación que nosotros recibimos a nivel del colegio médico para estas preparaciones académicas en este segundo módulo. Vamos avanzando en esta segunda semana del primer módulo. El día de hoy vamos a continuar con un tema que nos reta a todos en las señales de alarma en el parto, a cargo de la doctora Claudia María Azogue Rivera. Nos dará unas herramientas muy importantes. La tercera. Más adelante estará con nosotros. Ahora vamos a darle el paso para con... Vamos a darle el paso esta vez con la doctora Gina Patricia Durán Gutiérrez con el tema de atención del puerperio inmediato, mediato y tardío. La doctora Durán nos estará actualizando en la vigilancia activa del puerperio, porque el 60% de las muertes maternas ocurren posparto. Veremos las complicaciones silenciosas y criterios de alta, basados en riesgos no solamente en las horas, sino en la alta segura. Empieza el puerperio inmediato. La doctora Gina nos va a deleitar con todas estas actualizaciones. Fuerte los aplausos, por favor. Buenas noches a todos. Soy la doctora Patricia Durán. En este momento vamos a hablar el tema de atención del puerperio como manejo integral. Bueno, vamos a ver 3 conceptos básicos que vamos a estar viendo durante el transcurso del tema. Inicialmente, ¿qué es el puerperio? ¿Cuándo inicia el puerperio? El puerperio inicia posterior al alumbramiento, donde ocurre la regresión progresiva de las modificaciones gravídicas que sucedieron a su estado pregravídico, tanto anatómico como funcional. En el orden cronológico, el puerperio se clasifica en puerperio inmediato, que abarca las primeras 24 horas, puerperio mediato, que va desde el segundo día al 10º día, el puerperio alejado del 11º al 42, y el CIE-10 clasifica también el puerperio tardío, que es a partir del día 43 a 364 días. Otro concepto básico que tenemos que dominar es los loquios. ¿Qué son los loquios? Los loquios es un tejido residual del endometrio, ¿no? Que en las primeras 48 horas, tanto después del parto como de la cesárea, son en moderada cantidad y de aspecto sanguinolento. Posterior al tercer y cuarto día, se vuelven cero sanguinolento y van disminuyendo progresivamente. Alrededor del 10º día son serosos y suelen desaparecer dentro de los 15 a 20 días. Esto es variable entre una paciente y otra. En los loquios nosotros tenemos que considerar tanto las modificaciones en la cantidad, en el aspecto, para diagnosticar y brindar un tratamiento oportuno de alguna complicación. Otro concepto importante es la involución uterina. ¿Qué es la involución uterina?
es la contracción sostenida del útero, ¿no? El primer día, las primeras 24 horas, esto se llama globo de seguridad de Pinar. Este globo de seguridad de Pinar me va a asegurar que esta paciente va a haber disminución de la probabilidad de hemorragia posparto, ¿no? Durante este periodo continúa la actividad contractil del miometrio, lo que puede generar una sensación de leve dolor, especialmente coincidiendo con la succión del recién nacido. Aquí es donde vemos lo que son los entuertos. Los entuertos es ese dolor tipo cólico que se produce posterior a la lactancia. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en mi manejo de mi paciente posparto? Tengo mi paciente, este es el flujograma de atención. Tengo a mi paciente puérpera internada o una paciente que tuvo un parto extrainstitucional, un parto domiciliario, les llegó a su centro de salud. ¿Qué es lo que primero que tengo que hacer con esta paciente? Hacer mi triaje obstétrico. ¿Cómo lo hago? Primero, viendo el carnet prenatal, ¿no? En el carnet prenatal voy a identificar si mi paciente presenta o presentó algún signo de alarma. Y lo básico, tomar los signos vitales, tanto presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria y temperatura. Acorde a estos datos, yo tengo que clasificar a mi paciente puérpera. Si mi paciente puérpera forma parte del grupo de puerperio sin complicación, puerperio con complicación o puerperio con complicación severa. Si mi paciente ingresa al grupo de puerperio sin complicación, ¿qué voy a hacer con esta paciente? Voy a realizar la promoción y prevención. A esta paciente yo voy a orientar sobre los cuidados generales, voy a orientar sobre los signos de alarmas, voy a promover lo que es la lactancia materna exclusiva, voy a realizar la anticoncepción y orientar sobre la anticoncepción y el espacio intergenésico que tiene que tener esta paciente y indicarle lo que son los controles posteriores a su alta, ¿no? Ahora, si mi paciente ingresa al grupo de puerperio con complicación o con complicación severa, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que activar mi código rojo, código amarillo o código azul, dependiendo del caso de cada paciente. Tengo que estabilizar a mi paciente y derivar automáticamente a un segundo o tercer nivel. Empezando con mi paciente que ingresa al grupo de puerperio sin complicación. El puerperio inmediato es la etapa más importante de esta paciente posparto. ¿Por qué? Porque en ella yo tengo que realizar una vigilancia estricta. En esta etapa la vigilancia es una vigilancia crítica. ¿Por qué? Porque las primeras horas posparto son vitales para prevenir lo que son las hemorragias obstétricas. Es obligatorio monitorizar el globo de seguridad de Pinar, evaluar la cantidad y las características de los loquios, además de garantizar el contacto piel a piel de la madre con su recién nacido para favorecer el vínculo y la termorregulación. Entonces, esta etapa de mi puerperio inmediato es crítica y tengo que realizar una vigilancia estricta. ¿Qué voy a hacer con esta paciente que ya tuvo su parto? En la vigilancia crítica, ¿en qué consiste mi vigilancia estricta y crítica? Las primeras 2 horas yo tengo que controlar a mi paciente y monitorizar cada 15 minutos por 2 horas. ¿Y qué tengo que hacer en esos cada 15 minutos en esos controles? Verificar el estado de conciencia mediante la escala de Glasgow. Tengo que evaluar mi globo de seguridad de Pinar, que esté presente, que sea positivo. Tengo que vigilar mis loquios, tengo que controlar mis signos vitales, calcular mi índice de shock, vigilar si presenta signos de alarma tales como convulsiones, fiebres, dolor abdominal intenso. En caso de que esta paciente le hayan realizado episiotomía, vigilar la episiorrafia, ¿no? Vigilar otros problemas como cambios en la coloración de la piel y en general asegurarme que mi paciente esté cómoda y confortable junto a su recién nacido. Luego de ese control de cada 15 minutos por 2 horas, las 2 primeras horas, ¿qué es lo que tengo que hacer? El control ya se amplía a cada 4 a 6 horas.
y realizo el mismo seguimiento, ¿no? Lo que son el control de signos vitales, controlar mis loquios, controlar mi globo de seguridad de Pinar. Y todo esto lo tengo que registrar en el carnet prenatal, que está en esa parte que está ahí, está en el extremo inferior izquierdo. Tengo que registrar mi control a los 30, a los 30 minutos, a la hora, a las 2 horas, a las 12 horas y a las 24 horas. ¿Cuáles son los cuidados generales para esta madre en el centro de salud? ¿No? Estamos hablando de una paciente que está cursando un puerperio sin complicación. A esta paciente yo tengo que registrar en la historia clínica, ¿no? El tratamiento, el procedimiento, en el carnet prenatal, administrar la dosis de vitamina A, su antibiótico correspondiente y su analgésico correspondiente, ¿no? Que en la mayoría de los centros, tanto en los primeros y segundos niveles, el antibiótico de primera elección es la amoxicilina de 1 gramo cada 8 horas. Se alienta y se orienta a la madre a comer, tomar líquidos, se da apoyo a la madre cuando en la lactancia materna exclusiva, se asegura que la madre cuente con paños higiénicos. Sabemos que las primeras 24 horas es donde hay los loquios son en moderada cantidad, entonces hay que verificar, ¿no? El cambio recurrente de esa paciente. Asegurar que la habitación esté a temperatura adecuada para que mi paciente esté confortable y alentar a esta madre, a esta puérpera inmediata, a realizar una deambulación precoz, ya que eso facilita y ayuda con la evacuación de los loquios. Continuando con la orientación a esta puérpera sin complicación, yo le tengo que explicar cuáles son los signos de alarma o los signos de peligro, también enseñarle cuáles son los signos de peligro hacia su recién nacido, orientarla sobre su alimentación, que generalmente una paciente posparto, su alimentación es con una dieta corriente. Continuar, importante, la suplementación con hierro durante los 3 primeros meses después del parto. ¿Por qué? Porque esta paciente ha sido sometida a un parto donde ha sangrado, ha tenido una pérdida hemática, entonces esta paciente está lactando y necesita suplemento nutricional. Enseñarle y orientarle sobre la higiene, el lavado de manos, el aseo genital, igual que es importante, y orientar sobre los métodos anticonceptivos, cuáles son los métodos anticonceptivos que esta paciente que va a estar lactando puede optar. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la orientación sobre la lactancia materna exclusiva. Yo le tengo que explicar a mi paciente puérpera que el calostro es el único alimento que su recién nacido necesita en los primeros días. Es importante, si bien el calostro es en escasa cantidad, explicarle a la paciente que esa pequeña cantidad de calostro es suficiente y es importante para su recién nacido, ¿no? La lactancia materna llena la necesidad del recién nacido de estar cerca de su mamá. Usted como médico de primer nivel tiene que orientar a su paciente sobre todos los beneficios de la lactancia hacia la madre. Sabemos que hay beneficios, ¿no?, en la lactancia hacia la madre y hacia el recién nacido. Usted tiene que enseñar todas lo que son las técnicas de agarre, las técnicas de cómo almacenar y realizar su banquito de leche, ¿no? Sobre todo ya cuando la mamá se va a incorporar a su trabajo, entonces usted tiene que explicarle cómo es el almacenamiento, la recolección sobre el banco de leche. Esta parte es importante y hacemos hincapié, ¿no? Rápidamente vamos a ver un poco las señales de buen agarre. Vemos a un recién nacido cuando tiene contacto el mentón y la naricita sobre la mama. El labio inferior tiene que estar totalmente evertido y no tiene que estar agarrado toda la mama, ¿no? Todo el pezón, no solamente la areola. Ahí vemos unas posiciones para amamantar, una posición de acostada de lado, está la posición de luna, está la posición cruzada, la posición debajo del brazo, y en caso de gestaciones gemelares está para puérperas con recién nacidos gemelares. Ahora, vamos a ir
a ver sobre el puerperio y la planificación familiar. Otro punto importante que usted tiene que orientar antes de dar de alta a su paciente. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos que su paciente que está lactando, su paciente puérpera, puede optar? Aquí, como vemos este gráfico, aquí vemos las pacientes con lactancia. ¿Cuáles son las opciones que tengo para esta paciente? Está el método MELA, que es la lactancia materna exclusiva. Tenemos el inyectable trimestral con acetato de medroxiprogesterona de 150 miligramos. Está el implante subdérmico, igual usted puede ofrecerle ese, si cuenta en su centro de salud, como método anticonceptivo. Y esta paciente que está lactando también puede optar por la T de cobre, ¿no? Que esto no afecta con la lactancia. ¿En qué momento usted debe iniciar la planificación familiar? Normalmente, más adelante vamos a ver los controles posparto. Usted puede citarla en la semana 4ª a 6ª para iniciar su método anticonceptivo. Pero si usted ve, porque no todas las pacientes, hay pacientes que son responsables y otras no. Y eso nos damos cuenta desde sus controles prenatales, ¿no? Hay pacientes que llegan directamente a su parto. Entonces, si esta paciente que no hizo controles antes, ¿no? Durante el embarazo, tampoco los va a hacer posteriores. Entonces, si esta paciente es multípara, es su 3er, 4º bebé, yo no voy a citarla a la 4ª a 6ª semana para darle su planificación. Si yo tengo en mi centro de salud, yo cuento con un método anticonceptivo, orientarla y darle ese método antes de que se vaya de alta. ¿Por qué? Porque probablemente ya esa paciente no vuelva. Entonces, usted puede ponerle su implante, que no afecta con la lactancia en el momento del alta, puede ponerle su trimestral, igual si bien sabemos que empieza la ovulación, si es que esta paciente no está haciendo una lactancia materna exclusiva, ya puede ovular a la 4ª, 6ª semana, pero usted igual puede administrarle, ¿no? Los anticonceptivos orales combinados no es recomendable usarla los primeros 6 meses. Esto se inicia, si esta paciente opta por inyectables mensuales o vías orales que tienen anticonceptivos combinados como con estrógenos y progesterona, en estas pacientes usted puede orientarla para que lo inicie después del 6º mes. Esta tabla es de la Organización Mundial de la Salud, es una guía. Si usted, aquí hay un link aquí abajito, usted puede sacarle foto y entrar a la página, está este cuadro. Una vez ingresado a ese link, le sale estas opciones donde usted puede, esta tabla, esta calculadora donde lo puede ayudar y orientar para que usted junto con su paciente elija el método adecuado, ¿no? Si bien hay infinidades de métodos anticonceptivos, no todos los métodos le sientan a todas las mujeres y en pacientes lactantes hay que tomar en cuenta, ¿no? No usar los anticonceptivos orales combinados. Entonces, en resumen, para estas pacientes yo le puedo ofrecer el trimestral, puedo ofrecerle el implante subdérmico o la T de cobre. La T de cobre sí, a esta paciente usted tiene que citarla posterior a las 4 semanas o 6ª semana. ¿Por qué? Porque hasta ese tiempo ya el útero va a estar intrapélvico con el tamaño fisiológico normal. Hay T de cobres que son posparto, que son más largas con un hilo más largo, puede ponerlo igual posparto, pero en estas pacientes usted tiene que hacer un control más estricto, tanto ecográfico, citarlas a la paciente semanales, hay mayor probabilidad de que se mueva, entonces por eso en este caso es mejor citarla a la 4ª semana, si en caso la paciente opta por una T de cobre. Hablando del puerperio inmediato y alejado, ¿cuáles son sus controles posparto? ¿No? El alta de los hospitales y en los centros de salud tiene que ser posterior a las 24 horas como mínimo, y la Sociedad Americana de Ginecología recomienda por lo menos una internación o una alta posterior a las 48 horas.
Se recomienda a esta paciente que tiene o está cursando un puerperio sin complicación, se recomienda 4 controles postnatales. El primer control lo puede hacer en ese momento de su alta. El segundo control tiene que ser realizado durante el tercer a séptimo día. El tercer control, va a ser en la semana 4 a sexta, que es aquí como les había mencionado anteriormente. Usted puede iniciar el método anticonceptivo y el último control tiene que ser realizado a las 4 a 6 meses. Una pregunta que me imagino probablemente tienen, sobre todo los esposos, ¿cuándo esta paciente puérpera tiene que iniciar la actividad sexual? Es una pregunta muy frecuente y en realidad no existe conclusiones basadas, ¿no?, en la evidencia sobre cuándo es el momento óptimo de retorno de la actividad sexual. Pero se tiene que tomar en cuenta para iniciar esta actividad sexual cuando haya cicatrizado las lesiones perineales, cuando hayan disminuido los loquios y cuando se cuente con un método anticonceptivo. Porque lo recomendable es que esta paciente tenga un periodo intergenésico de 2 años. Generalmente se logra cumplir con estos criterios después de la 6ª semana posparto, pero en realidad, ¿cuál vendría a ser la respuesta? Cuando la mujer se sienta lista, ¿no? Eso es en cuestión de un puerperio, una paciente sin complicación. En resumen, usted tiene que orientar a su paciente sobre lactancia materna exclusiva, sobre planificación, tiene que orientar sobre los cuidados generales y sobre los signos de alarma que esta paciente tiene que estar pendiente. Ahora, entrando a un puerperio con complicación, en estas pacientes yo tengo que evaluar. Dijimos que teníamos que hacer un triaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que evaluar para que esta paciente ingrese a este grupo? Si esta paciente cumple con los siguientes criterios: palidez en la piel y mucosas. Si yo veo, tengo que revisar lo que es la sutura de la episiotomía. Si hay tristeza o llanto por lo menos en 2 semanas, enfermedades obstétricas en tratamiento, ingurgitación mamaria. Entonces yo tengo que realizar a esta paciente que ya estoy observando algún signo de alarma, tengo que vigilar más estrictamente. Sobre todo estas pacientes son las pacientes que ingresan en el puerperio inmediato, ¿no? Como mencionamos y hacemos hincapié, orientar nuevamente sobre la lactancia materna exclusiva, orientar sobre los señales de peligro durante el puerperio y cuándo esta paciente tiene que volver de inmediato. Ok. Ahora, aquí yo tengo que evaluar, ¿no?, si mi paciente llega a su control posparto, porque esta paciente, cuando mi paciente tiene pezones fisurados, una ingurgitación mamaria o turgencia mamaria, y mi paciente llega a hacer una mastitis o un acceso de mama, yo le tengo que preguntar, ¿cuáles son las preguntas que tengo que realizar? ¿Tiene dolor al mamar? ¿Tiene algún tipo de fisuras? ¿Ha tenido señora, alzas térmicas, fiebre? Entonces, dependiendo de lo que mi paciente refiera y yo observe al examen físico, la voy a clasificar, ¿no? Y voy a ver si mi paciente tiene fisuras en las mamas. ¿Qué es lo que voy a hacer con esta paciente? Tengo que alentar a continuar, nunca suspender lo que es la lactancia materna. Si tiene fisura, explicarle, ¿no? Con la misma leche puede untar el área donde está la fisura y seguir con la lactancia, no hay que suspender. Enseñar nuevamente lo que es la posición correcta, porque si esta paciente, mi paciente puérpera, llega a tener algún tipo de pezones fisurados, turgencia mamaria, llega a hacer una mastitis, llega a hacer un acceso, es porque no está teniendo una buena técnica de agarre. Entonces, de aquí lo importante para realizar esa orientación a sus pacientes en el puerperio. Ahora, hablando de lo que es la salud mental en el puerperio, este punto es muy importante, ya que se ven muchas pacientes con depresión postparto, ¿no? Muchas veces nos enfocamos en el bebé y no vemos el bienestar mental de la madre. Si la mamá está bien, el bebé también va a estar bien.
Entonces, la complejidad de estas transformaciones, la paciente sufre diversas transformaciones, tanto físicas como emocionales. Entonces, le da a esta paciente, la torna más frágil, no solo física, sino psíquica, tornándose la vida emocional más vulnerable. El puerperio constituye uno de los periodos de mayor riesgo para la presentación de trastornos psicopatológicos. Entonces, no se olviden de la parte de la salud mental. Si bien no somos psicólogos, no somos psiquiatras, pero tenemos que orientar y detectar a tiempo a mi paciente para que no llegue a ser una depresión postparto. El personal encargado de los cuidados postnatales debería realizar el tamizaje en busca de depresión postparto y ansiedad con herramientas estandarizadas y validadas. Esto lo sugiere lo que es la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia. Entonces, ustedes que hacen los controles postpartos, tomar en cuenta la salud mental de esta madre puérpera. ¿Cómo lo voy a hacer? Existe una escala que se llama la escala de Edimburgo. Más adelante se lo voy a estar mostrando. Esta escala, según las evidencias, se ha tornado de mayor sensibilidad entre la sexta y octava semana. ¿Usted cómo puede iniciar su pesquisa para detectar si esta paciente está tornándose en un estado de depresión? Realizando dos simples preguntas. ¿Cuáles son? Durante el último mes, ¿se ha preocupado porque con frecuencia se sentía triste, deprimida o sin esperanza? La segunda pregunta es, durante el último mes, ¿se ha preocupado porque con frecuencia sentía poco interés por realizar actividades y además no sentía que le proporcionaran placer? Si la respuesta a estas dos preguntas es positiva, es sí, la siguiente pregunta que tiene que hacer es, ¿cree que este sentimiento requiere de apoyo o ayuda? En realidad, si las dos primeras preguntas es afirmativa, usted automáticamente tiene que derivar a su paciente puérpera a un centro donde pueda tener apoyo psicológico, ¿no? Que normalmente son los segundos niveles que cuentan con el servicio de psicología. Así que no nos olvidemos de este punto muy importante cuando ustedes realicen sus controles posparto. Esta es la escala de Edimburgo, la que le estaba mencionando, son 10 preguntas que se realiza, tiene una puntuación de 0 a 3, si su paciente tiene una puntuación mayor a 10, tiene mayor riesgo de padecer depresión postparto. Entonces, pero como les había mencionado anteriormente, si su paciente responde positivamente o afirmativamente a las dos primeras preguntas, automáticamente usted derive para que esa paciente tenga seguimiento con el servicio de psicología. Eso en cuestión de un puerperio sin complicación, ya hemos visto un puerperio con complicación, ahora entramos al puerperio con complicación severa. En estas pacientes seguimos con nuestro triaje obstétrico. ¿Cómo yo voy a detectar que mi paciente ingresa al grupo de complicación severa? Tiene que contar con 2 o más de los siguientes criterios, ¿no? Aquí es donde vamos a activar ya sea el código rojo, el código amarillo o el código azul, dependiendo del caso y la patología o los signos que presente su paciente. Si mi paciente está con hemorragia, taquicardia, hipotensión, mi índice de shock mayor o igual a 1, palidez, tengo que activar mi código rojo. Si mi paciente refiere, ¿no? Estamos hablando de una paciente puérpera, refiere cefalea, visión borrosa, escotoma, fosfenos, tinnitus, tengo que activar mi código azul. Si mi paciente, normalmente, si mi paciente tiene temperatura mayor a 38 o menor a 36, salida de restos ovulares, salida de loquios con mal olor, frecuencia respiratoria mayor o igual a 25, tengo que activar mi código amarillo. Normalmente, ¿no? Obviamente descartando lo que es un proceso de mastitis, congestión mamaria. Bueno, clasificación, dijimos que las primeras 24 horas tenemos que realizar una vigilancia estricta. ¿Por qué?
porque durante las primeras 24 horas es donde ocurre lo que es la hemorragia posparto. Para ello yo tengo que identificar las causas por las cuales mi paciente está padeciendo una hemorragia posparto. ¿Cuáles son? Evaluando las 4T. ¿Cuáles son las 4T? Tono, que es el 70%, trauma con un 20%, tejido con un 9% y trombo con un 1%. ¿Cuáles son las pacientes que tienen mayor factores de riesgo para padecer o sufrir una hemorragia posparto? Pacientes gran multíparas, pacientes que presentan hubiesen presentado polindrácneos, pacientes con macrosomía fetal, con recién nacidos con macrosomía fetal, embarazos múltiples, trabajo de parto prolongados. Las pacientes, cuando hablamos de trauma, hablamos de lesión en canal vaginal, laceraciones, ampliación de episiotomía, hematoma de episiotomía. Cuando hablamos de tejido es cuando hay restos, cuando quedaron posterior al alumbramiento restos placentarios y trombos, problemas de coagulación, ¿no? Que es el 1%. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una vez identificada, ¿no? Estamos hablando de un puerperio con complicación severa. Una vez identificada la causa, ya sea tono, trauma, tejido o trombina, ¿qué tengo que hacer? Tengo que detener la hemorragia, hacer compresión aórtica, colocación del traje anti-shock, hablando de la causa de la hemorragia por tono, ¿no? Si es por tono, tengo que hacer mi taponamiento uterino con balón hidrostático, puedo hacer una compresión bimanual del útero, tengo que hacer masaje del fondo uterino, realizar mi manejo farmacológico, tengo que estabilizar a mi paciente y inmediatamente referir a un segundo o tercer nivel. Si es trauma, en caso de alguna ampliación, algún hematoma, algún desgarro a nivel del canal vaginal, suturar si cuento con la competencia, si no, estabilizar y referir. Lo mismo que tejido, si quedan restos, usted sospecha de restos, tiene que estabilizar a su paciente y referir, ¿no? Los trombos es el 1%, pero igual, no hay que descartarla, tiene que estabilizar y referir. Entonces, una vez estabilizada y habiendo realizado la intervención de primer nivel para detener el sangrado, usted tiene que referir a su paciente bajo supervisión, acompañada de un personal médico y de la familia, inmediatamente como código. Bueno, activamos nuestro código rojo. Tenemos una paciente gran multípara. Fue su cuarto embarazo. El parto sucedió sin complicación. El alumbramiento, al parecer, fue completo y posterior a los 30 minutos esta paciente empieza a sangrar. Se evidencia un sangrado de loquios abundantes, no se percibe el globo de seguridad de Pinar. Esta paciente empieza a presentar presión de 90-60, frecuencia cardíaca de 120, palidez. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con esta paciente? Activar mi código rojo, ¿no? Segundo, ¿qué tengo que hacer? Identificar. Dijimos que esta paciente, tengo la certeza que no hay desgarros a nivel del canal vaginal, no hay laceración, tengo la certeza de que no hay restos placentarios, no percibo mi globo de seguridad de Pinar, entonces esta paciente está cursando con una hemorragia posparto por tono, ¿no? Acordémonos que es una multípara con 4 partos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Activar mi código rojo. Active su código rojo. ¿En qué consiste el código rojo? Tenemos que detener la hemorragia, realizar una reanimación inicial según el protocolo de choque hipovolémico. Yo tengo que realizar y ver mi índice de shock. Anteriormente he mencionado lo que es el índice de shock. ¿Cómo yo saco mi índice de shock? El índice de shock es la presión sobre la frecuencia cardíaca, ¿no? Tiene que ser menor a 1, menor o igual a 1. El valor normal es de 0.7 a 0.9. Entonces dijimos identificar las 4T. Como médico de primer nivel, ¿qué es lo que tengo que hacer con esta paciente que está pasando o tornándose con una hemorragia posparto en su puerperio inmediato?
tengo que aplicar mi compresión aórtica. Más adelante vamos a hablar lo que es un poco la compresión aórtica. Puedo realizar la colocación de traje anti-shock. Tengo entendido que todos los centros de salud cuentan con traje anti-shock. Entonces todos tenemos que saber cómo se coloca el traje anti-shock. Colocación de balón hidrostático, realizar mi manejo farmacológico, revisar mi cavidad uterina en caso de que yo sospeche resto placentario, sutura de desgarros, y cómo voy a realizar mi reanimación en esta paciente que está sangrando. Tengo que aplicar el CAB, mi reanimación. Oxígeno a 3 libras, control de signos vitales, elevar las piernas a 45 grados. Tengo que valorar el estado de conciencia de mi paciente con la escala de Glasgow. Tengo que medir mi presión, mi frecuencia cardíaca, canalizar doble vía con bránula 16. Colocar sonda Foley, mantener la temperatura corporal. Una vez estabilizada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Referir. Ahora, una técnica que podemos hacer y es de fácil uso es la compresión aórtica. Usted como médico, si está viendo que su paciente está sangrando, inmediatamente, mientras usted hace su reanimación, le indica a la licenciada, póngale doble vía, le están poniendo la sonda Foley, le están colocando su oxígeno suplementario, usted va haciendo su compresión aórtica. ¿En qué consiste? Realizar con la mano diestra compresión con un subpuño a nivel umbilical, un poco arriba del ombligo, ligeramente hacia la izquierda. Antes de ello tiene que realizar la palpación del pulso femoral y realiza su compresión. Fácil. Cuando yo sé que es efectivo, cuando ya no palpo mi pulso femoral y cuando se evidencia una disminución del sangrado transvaginal. Entonces, ya está estabilizada, está con doble vía, está con sonda Foley, está estabilizada mi paciente, inmediatamente refiero a un segundo o tercer nivel. Habíamos hablado también, ¿no? Si en caso no cuentan con traje anti-shock, que como les digo, tengo entendido que todos los primeros niveles cuentan, mientras se le está colocando el traje anti-shock, continúo con mi compresión aórtica. Esto reemplazaría a lo que es la compresión aórtica. El traje anti-shock, ¿cuáles son los criterios? Hemorragia mayor a 500 ml, presión arterial sistólica menor a 90, frecuencia cardíaca mayor a 100. Entonces esto tiene 3 segmentos y esto se lo coloca con otra persona. Tiene que extender el traje anti-shock debajo de la paciente y iniciar por los segmentos 1, empezamos bilateral, ¿no? Con el segmento 2, con el segmento 3 y hasta llegar arriba. Doble vía, sonda Foley, estabilizar a mi paciente y referir con su traje. Bueno, los criterios para retiro de traje anti-shock, eso ya el retiro ya se lo realiza, ¿no?, en el hospital donde fue recibida, no se lo saca todos los segmentos al mismo tiempo. También hay criterios para retiro. Una vez identificada la causa de esta hemorragia posparto, recién el personal donde fue recibida va a optar por el retiro de este traje. ¿Cómo se va a retirar este traje? ¿Cuáles son los criterios? La presión arterial y el pulso. Aquí está utilizamos la regla 20-20-15. Cada 15 minutos yo tengo que controlar mi presión arterial y mi frecuencia cardíaca. Si están estables y no bajan, si mi frecuencia cardíaca no sube mayor a 20 y mi presión no baja, diastólica no baja menos de 20, retiro el segmento 1. Pasan 15 minutos, mi paciente ya está estable, no está sangrando, la presión arterial y la frecuencia cardíaca está dentro de lo normal, ya está estable, retiro el segmento 2 y así sucesivamente hasta el retiro completo. Estas pacientes pueden estar 24 o 48 horas con ese traje. Paralelamente a lo mencionado anteriormente, tengo que hacer mi manejo farmacológico, ¿no?
¿Qué es lo que yo hago cuando mi paciente está sangrando mientras le están colocando su doble vía, le están colocando su sonda Foley, mientras estoy haciendo la compresión aórtica? Tengo que indicarle a la licenciada la administración de ya sea oxitocina, ergometrina, misoprostol, lo que tenga usted. Si usted tiene oxitocina, puede usar en 500 ml de Ringer o solución Ringer lactato o solución fisiológica 20, 30 o hasta 40 unidades a 40 gotas por minuto. Si su paciente no es hipertensa, puede igual utilizar lo que es la ergometrina intramuscular, y si persiste puede repetir la dosis a los 20 minutos y después cada 4 horas con un total de 5 dosis. La dosis máxima es 24 horas, siempre y cuando su paciente no sea hipertensa. Misoprostol, también la dosis recomendada es de 800 microgramos. Usted puede usarla o colocarla sublingual o vía rectal, ¿no? Que es el tiempo, la absorción más rápida. Entonces, ante una hemorragia posparto importante, no se olviden realizar su triaje. Detenga la hemorragia, determine la causa, realice esas maniobras de salvataje, compresión aórtica, colocación de traje anti-shock, taponamiento, y estabilice a su paciente y refiera a un segundo o tercer nivel. Bueno, esta es otra maniobra que podemos realizar, la colocación de balón hidrostático. Es muy fácil y muy sencillo de realizar. Esto hablando de una hemorragia por tono, ¿no? ¿Cuáles son los materiales que voy a usar para realizar un balón hidrostático? Con un condón masculino vamos a necesitar una sonda Nelaton o sonda Foley, un hilo Vicryl, pueden usar una solución ya sea fisiológica, lactato de 1000 o 500 ml, un equipo de venoclisis, 2 pinzas aros, una tijera para cortar, apósito y su esparadrapo. Entonces, en su sonda Foley colocan el condón a unos 10 centímetros, lo fijan le hacen un nudo y lo fijan con un hilo Vicryl, que esté fijo pero que no estrangule la sonda Foley. Cuidado con eso. Una vez está preparado su balón, realizan un pinzamiento del labio anterior, ¿no? Se ayudan con la valva para una mejor visualización. Realizan el pinzamiento, introducen el condón con la punta con la sonda Foley con una pinza aro, y posterior a ello, una vez dentro, insuflan unos 300 a 500 ml de esa solución fisiológica o Ringer. Entonces ustedes a la palpación van a percibir un globo. Una vez su paciente ya está con su balón hidrostático, inmediatamente, ya con no se olviden su doble vía, su sonda Foley, está estable su paciente, deriven a un segundo o tercer nivel. Bueno, eso es en cuestión de una hemorragia posparto por tono. Ahora, una hemorragia posparto, cuando hablamos de trauma, dijimos que en estas pacientes padecen sobre todo las pacientes que se han realizado una episiotomía, puede haber una paciente que se haya ampliado su episiotomía, una paciente que tenga desgarro a nivel del canal vaginal, desgarro a nivel del canal cervical, que es lo que tiene que hacer lo mismo. Su paciente está hay globo, ustedes se percatan que esta paciente tiene globo de seguridad de Pinar presente. Se percatan de que la cavidad uterina está limpia, no hay restos placentarios, pero sí evidencian un desgarro. Si es un desgarro de tercer o cuarto grado, tienen que referir al tercer nivel, sobre todo si es cuarto grado, ¿no? Si es un desgarro de segundo, tercer grado, al segundo nivel. Entonces, si usted tiene la competencia para reparar estos desgarros, puede hacerlo con el hilo Catwood cromado. Si no tiene la competencia, realice taponamiento vaginal y refiere automáticamente a su paciente a un segundo o a tercer nivel. Aquí, como vemos, un hematoma vulvar. A veces se realiza la episiotomía y posterior a su control
de su puerperio inmediato se evidencia una masa, ¿no?, de aumentada de volumen. Entonces, esto hay que drenar porque la paciente está sangrando. Entonces, si usted, como les digo, tiene la competencia para drenar ese hematoma, hágalo. Si no, realice taponamiento y refiera. Lo mismo con el desgarro cervical. Parece complejo, pero es fácil, ¿no? Se realiza para mejor visualización del cuello con dos válvulas, una superior y una inferior, con la ayuda de un ayudante, se separa, se pinza los dos labios y se verifica el ángulo y se empieza a realizar un surjet continuo con hilo caducromado. Bueno, eso en cuestión de una hemorragia posparto y lo que es la activación de código rojo. Dijimos que es el 70% de hemorragia posparto, ¿no? Ahora, ¿cuándo hablamos de un código azul? ¿Cuándo yo tengo que activar un código azul? Cuando hablamos de algún trastorno hipertensivo. Para ello, esto es importante, ¿no? Los controles prenatales, usted lo va a identificar durante el transcurso del trabajo de parto. Pero muchas veces las pacientes llegan completa, sin controles, y esta paciente, y usted tiene que atender su parto en su centro. Entonces, no llega completa, no hay cómo referir. Entonces, usted tiene que saber cuál es el manejo inicial para estos casos, ¿no? ¿Cuál es el concepto de hipertensión gestacional? La presencia de presión arterial mayor o igual a 140/90 sin presencia de proteinuria y que se presenta posterior a las 20 semanas. Preeclampsia, lo mismo, pero con proteinuria. Una preeclampsia severa, o con signos de alarma, ¿cuál es el concepto? A lo anterior le añadimos los signos de alarma que son acúfeno, cefalea, epigastralgia, visión borrosa, fosfeno. Esos son los signos de alarma, no se olviden, en un trastorno hipertensivo. Entonces, no amerita tratamiento, sin embargo, la embarazada debe ser monitorizada, ¿no? Entonces, si no puede referir inmediatamente, trate como si fuera una preeclampsia severa. Ante una presión arterial diastólica mayor a 90, ¿qué es lo que tengo que dar o optar en primera instancia? Nifedipino. Su paciente está con presión alta, nifedipino. 10 a 20 miligramos vía oral cada 8 horas. No administrar sublingual. Si usted no tiene nifedipino y tiene metildopa, puede darle metildopa. 500 miligramos cada 6 a 8 horas y no sobrepasar los 2 gramos al día. Si no tiene y tiene hidralacina, puede dar hidralacina vía oral cada 6 horas. Si su paciente sigue inestable, inmediatamente refiera. Ahora, si bien sabemos que durante el puerperio, con la salida y extracción de la placenta, hay menor probabilidad de que la paciente convulsione, haga una preeclampsia severa, una eclampsia, en la medicina 2 más 2 sabemos que es 6. Entonces, su paciente puérpera igual puede convulsionar. Entonces, ¿qué va a hacer usted con esta paciente? Iniciar Suspam. ¿Cómo voy a hacer mi Suspam? Tengo que administrar mi dosis de ataque y mi dosis de mantenimiento. ¿En qué consiste mi dosis de mantenimiento? 4 gramos de sulfato de magnesio diluidos en 100 ml de solución fisiológica o Ringer lactato. Pasar en 15 minutos. Mi dosis de mantenimiento son 10 gramos de sulfato de magnesio, igual en 900 ml de solución cristaloides a 33 gotas. Colocar sonda Foley, aplicar y colocar mi método Suspam y referir a esta paciente puérpera. Inmediatamente, si tiene signos de alarma, si ya convulsionó, automáticamente tercer nivel, ¿no? Eso en cuestión de lo que es un código azul y trastornos hipertensivos. Hablando un poco de lo que es un código amarillo o sepsis, infecciones en el puerperio, infecciones obstétricas, primero identificar, ¿no?, cuáles son los pacientes que tienen factores de riesgo de padecer una infección o sepsis puerperal. Pacientes que hayan presentado infecciones urinarias durante su embarazo, trabajo de partos prolongados, retención de restos ovulares, los números de exámenes vaginales, por ello que ya se ha disminuido, ¿no?, lo que es el tacto vaginal,
obesidad, anemia, lesión en tejidos blandos, líquido amniótico con meconio, vaginosis bacteriana. Entonces, todos estos factores de riesgo yo tengo que tomar en cuenta en esta paciente que puede llegar a padecer una endometritis o una sepsis puerperal. Y todo ello no se olviden de registrar en su carnet prenatal. Ahora, usted como médico de primer nivel se ha desarrollado una escala nueva del QuickSOFA. ¿Qué es lo que usted tiene que identificar? ¿Cómo podemos medir esto? Con que mi paciente cumpla 2 o más criterios ya dan un mal resultado. ¿Cuáles son estos criterios? Alteración del nivel de conciencia, una respiración rápida, una frecuencia respiratoria mayor a 25 y mi presión arterial disminuida con una presión sistólica menor a 90. Entonces, identificar primero los factores de riesgo o las pacientes que tienen factores de riesgo de padecer, ¿no?, esta sepsis puerperal. Segundo, identificar los signos de alarma o esta nueva escala que usted puede identificar como médico general. Ahora, ¿qué voy a hacer si mi paciente, cumpliendo esos criterios, aparte de ello, está con fiebre, taquignia, diaforesis, piel fría, húmeda, náusea, vómito, mi paciente presenta oliguria, presenta anuria? Normalmente es poco probable que su paciente padezca esto en su puerperio inmediato. Sabemos que en el puerperio inmediato la complicación más frecuente es el de hemorragia, ¿no? Sobre todo usted lo puede ver en un puerperio inmediato o alejado, cuando su paciente vuelve a su control después de las 2 semanas, 3 semanas ya, y le refiere: doctora, estoy con fiebre, doctora, siento un mal olor en mi vagina. Entonces, ahí es donde usted tiene que identificar qué es lo que va a hacer. Si padece o cumple con esos criterios, usted tiene que, ¿cuál es el inicio de abordaje? Asegurar mi vía respiratoria permeable, administrar oxígeno, iniciar una antibiótico-terapia de amplio espectro, lo que usted tenga. Tiene amoxicilina 1 gramo cada 8 horas, gentamicina 240 miligramos intramuscular cada 24 horas. Tiene metronidazol, administre metronidazol endovenoso, canalice siempre con su bránula número 16, no se olviden, si ustedes activan código rojo, amarillo, azul, bránula número 16. Control de diuresis, importantísima, la sonda Foley, estabilizar a su paciente y referir inmediatamente a un segundo o tercer nivel. Entonces, ¿cuál es el objetivo del médico de primer nivel? Tiene la responsabilidad de identificar oportunamente las señales de alarma, para así establecer una evaluación adecuada y realizar una derivación temprana al nivel correspondiente, con el fin de garantizar una atención integral y reducir el riesgo de complicaciones. Entonces, doctores, ustedes tienen una labor importante y una responsabilidad importante en sus controles postparto. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Aguardo unos minutos porque queremos hacerle el agradecimiento. Si en el público tenemos algunas preguntas o en las plataformas. Muchísimas gracias, querida doctora. La doctora Tita Echalar le va a dar la palabra. Bueno, agradecerle a la doctora por su brillante exposición. Gracias, doctora, por estar acá presente y colaborar en estas capacitaciones que estamos haciendo con el Colegio Médico. Gracias, doctora. Y recibe esto. Gracias.